Listo, muchachos. Buenas noches. Bueno, como último tema, habíamos estado hablando de la semana pasada, o la semana pasada en este caso, que era el proceso de rotura, ¿sí? Con respecto a fatiga. Entonces, todos los diseños, obviamente, estoy utilizando esta diapositiva, que está incluido obviamente en el curso, ¿sí? Que trata de responder, obviamente, los diseños enfocados a minimizar, obviamente, el problema de fatiga. Pero para poder entender fatiga, es necesario también el PowerPoint paralelo que obviamente les estaba mostrando la semana pasada y lo vamos a seguir utilizando. Bueno, entonces dicho de esa manera, decimos que el fallo por fatiga, ¿sí? O en este caso por fatiga, la rotura se produce después de un proceso de crecimiento de grieta, ¿sí? Un proceso de crecimiento de grieta en el cual va disminuyendo de forma progresiva la sección, en este caso de resistencia de la pieza, de la grieta. La grieta surgirá a partir de una singularidad en la pieza o en el material que haga concentrador de esfuerzos, ¿sí? Cuando se crea cualquier tipo de diseño, obviamente, de producto, de componente o de estructura, puedan en este caso percibir, pues este tiene que minimizarse, por decir así, diseños o geometrías que sean altamente concentradores de tensiones, ¿no? ¿Y por qué generalmente? Porque cuando estén aplicados a un esfuerzo, pues no sean muy susceptibles, ¿sí? A poder fisurarse, crear, en este caso, grietas en esas zonas, ¿sí? Por eso es que generalmente se utiliza, por decir así, geometrías que no sean concentradoras de tensiones. Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo elijo, por decir así, una estructura que sea de este tipo? Aquí lo vamos a hacer nada más. Aquí, miren. Imaginen una estructura que sea así y así, ¿no? Y otro que sea recta en este caso. Vamos a tratar de hacerlo de nuestra parte. Bien. Listo. Ahí. Bien. Entonces, y otra estructura que sea así. ¿Cuál es más alto la geometría? ¿Cuál es más alta concentradora de tensiones? Aquí. ¿Por qué? Porque termina un ángulo de 90 grados. Por lo tanto, esta zona va a concentrar más tensiones. O sea, va a tener el riesgo de que pueda fisurarse más rápido. A comparación de un componente de este tipo curva, por decir así, ¿no? Donde la concentración de tensiones es mucho menor, ¿sí? Por eso, obviamente, en los productos se busca ese tipo de geometría. Entonces, dicho de esa manera, el concentrador de esfuerzos es un punto singular que hace que alrededor del suyo las tensiones reales sean mayores a las nominales, ¿sí? Se podrían esperar en función de las cargas aplicadas. Bueno, entonces a partir de esto, pues, podemos apreciar en este caso este crecimiento de grietas. Miren acá, por ejemplo, si este es el componente y se le está aplicando tensión, o sea, una carga, vamos a poner una carga P en este lado y una carga P en este lado. En alguna parte del componente se va a crear, por decir así, una fisuración, ¿no? Esa fisuración, obviamente, se la está viendo aquí. El inicio, obviamente, de la grieta, o la nucleación de esta grieta, ¿sí? Luego, conforme, obviamente, pasa el tiempo y se siga aplicando, en este caso, la fuerza, por decir así, esta grieta va a comenzar a crecer. Yo podría medir, o darme la oportunidad de medir, en este caso, esta parte. Podría decir que esta es una dimensión A, ¿sí? A partir obviamente de la nucleación inicial, y que esta obviamente va a seguir aumentando.
creciendo. Una 1, por ejemplo, ¿sí? Y esta va a seguir creciendo, en este caso. Se va a seguir propagando como una A2. De manera que podría decir acá que A es menor a 1 y este es menor a 2. Entonces, si se pueden dar cuenta, pues esta nucleación de fisura va a ir, se va a nuclear y va a comenzar a crecer, a crecer, a crecer. ¿Sí? Entonces, para ir en este caso y poder entender mucho mejor esto, vamos a lo que es el tema de fatiga, ¿sí? El análisis de falla. Este es uno de los equipos que nosotros obviamente contamos en el laboratorio, que se ha obtenido casi reciente, creo que les mandé un video, no recuerdo muy bien. ¿Sí? En este equipo nosotros podemos realizar lo que es el análisis de fatiga, ¿no? Y también se puede hacer análisis de resistencia a la tracción, ¿sí? Entonces, podemos en este caso clasificar las fracturas según la cantidad de deformaciones plásticas presentes en un cuerpo sólido después de la fractura, ¿sí? Y podemos hablar de una fractura frágil. ¿Cómo es que se ve una fractura frágil? ¿Cómo se caracteriza una fractura frágil? ¿Sí? Una fractura frágil se caracteriza obviamente porque las caras son obviamente paralelas. Pregunto, ¿alguna vez ustedes, por ejemplo, Alejandro Espinosa Chumán? ¿Está ahí Alejandro? Alejandro. No hay Alejandro. Dígame, ingeniero. Sí. Alejandro, te pregunto, ¿alguna vez cuando estabas en el colegio has roto una tiza? Sí, Ya, cuando tú rompiste la tiza en dos, ¿viste que se había cortado, se había roto de manera paralela o no? ¿No te sí, diste cuenta? aunque a veces se parte, bueno, no en todos los casos, a veces se partía como si fuera la forma de un tronco de cilindro, así como oblicuo. A 45 grados también se puede fracturar. Sí, así es. Sí, de manera paralela a 45 grados. Eso quiere decir que es la característica de un material frágil, de un acero frágil. Y para eso, obviamente, vamos a entrar a la pizarra hidro. Bueno, yo ya lo tengo acá, obviamente, aplicado la vez pasada. A ver, vamos a ver. Me pregunto si seguiremos utilizando esto de manera presencial. Yo creo que sí. Yo creo que sí. ¿Para sus cursos de cálculo también utilizan esta pizarra o no? No, ingeniero. No, algunos ingenieros utilizan el Word editable, que es la nueva versión, me parece. Ya. Ah, sí, miren. Sí, ahí pueden hacer así resaltador, todo eso. Ah, sí, mira. Y porque, por ejemplo, yo trabajo dinámica acá, mi hermana. El open board también. Ah, sí, aquí hago mis ejercicios, todo. Vamos a buscar esto cualquiera. Creo que es este. Por acá. Entonces, miren, ¿en qué se caracteriza? Miren, propiedades tecnológicas, ¿sí? ¿Cuál es, en este caso, la curva de resistencia a la tensión de este tipo de material frágil? Pero no solamente existe este tipo de material frágil, sino también existe la fractura dúctil. Presenta una conformación plástica apreciable asociada con la fractura, que es, en este caso, una forma de copa y cono, ¿sí? ¿Y por qué, ingeniero, en este caso se da esto? ¿Por qué? Porque el acero es dúctil. Al momento de tensionarlo, pues hay una gran oposición, obviamente, de esa propia microestructura, del propio material, a ser, en este caso, separado. De manera que, pues, se puede apreciar de esta forma. Ah, la fluencia del acero, por supuesto.
Y es ahí, obviamente, donde vamos justamente a la pizarra hidro. Miren acá, en este caso el diagrama de ingeniería, esfuerzo de formación de ingeniería, con una alta ductilidad. Esto probablemente del acero copa y cono. Este. Y ese tipo de acero fractura frágil, probablemente con un acero de alta resistencia. ¿Qué quiere decir? En este caso, y su compañero acaba de hablar de la fluencia, muy interesante. Miren la fluencia de este tipo. Vamos a buscar amarillo. Si yo, en este caso, trazo una línea aquí, voy a decir que la fluencia, obviamente, es ahí. Afino. Miren la fluencia de acá. Puedo poner un poquito más arriba. Aquí tengo la sigma y S, la fluencia lo tengo aquí. Sigma y S. ¿Sí? Y es en este caso para este esfuerzo. Y mira este sigma y S para acá. ¿Eso qué quiere decir? Que un acero con alta ductilidad tiene un esfuerzo fluencia mayor o menor a un acero de alta resistencia. O de alta dureza, por decir así. ¿No? Muchachos. ¿No? Lo que pueden ver en un acero de alta ductilidad. Tiene un esfuerzo de fluencia mucho menor a un acero que sea altamente duro. ¿Sí? Porque sigma y S, obviamente, el acero altamente duro ofrece inicialmente pues una alta fluencia y un alto esfuerzo máximo. Pero obviamente eso no dura poco, por decir así, porque se fractura rápido. ¿Sí? Entonces decimos que el esfuerzo máximo 1 debe ser menor al esfuerzo máximo 2 y el esfuerzo máximo 2 menor al esfuerzo máximo 3. Quiere decir que el esfuerzo máximo 3 pertenece obviamente, o es el esfuerzo máximo, el sigma UTS, pertenece en este caso al acero de alta resistencia. ¿Entendido? Listo. Entonces, seguimos aquí. Lo que están viendo, nos dice, esta clasificación es válida solo desde el punto de vista de ingeniería, porque la fractura puede mostrarse en una deformación plástica intensa a una escala macroscópica y ser frágil a nivel microscópico, que podríamos encontrar zonas que hayan de una fractura, por decir así, dúctil, podríamos encontrar algunas zonas de fractura frágil, por supuesto, podríamos encontrarlas, no decimos que no. Miren, esta es una fractura obviamente que se ha dado, ¿sí? Donde hay una deformación plástica intensa, obviamente, probablemente de un material tenaz, ¿sí? No es dúctil, porque aquí no está presentando copa ni cono. Un material tenaz, mira. Y obviamente se ha fracturado casi a 45, por decir así, pero obviamente esto indica, o estas pequeñas protuberancias que están aquí, indican pues que es un material tenaz, ¿no? Pero que también nos dicen a escala microscópica y ser frágil a nivel microscópico. Probablemente hay algunas de estas zonas que son frágiles. Ingeniero, ¿y cómo usted puede darse cuenta, obviamente, que es frágil, ¿no? A ver, Arturo Sánchez dice. Dice, ingeniero, ¿qué diferencia existiría entre un acero que se usa, que se puede soldar y otro que no se puede soldar? ¿A eso te refieres, Arturo? ¿Cómo sería su fluencia? Nos dice. Bueno, la fluencia, Arturo, es la misma, o sea, el mismo comportamiento como yo te estoy mostrando ahí en las tres gráficas. Los aceros se consideran así simplemente. ¿Es dúctil? ¿Es dúctil? ¿Es tenaz? ¿Es tenaz? ¿O es resistente? ¿Es resistente? Sinónimo de resistencia es dureza. ¿Sí? Quiere decir que tiene un alto esfuerzo máximo. Ahora, ¿por qué en este caso no se podrían soldar? Entonces ahí vienen las fundiciones, o sea, los aceros que tienen por encima del 2.1% de carbono hasta el 6.7% de carbono,
no se pueden soldar. Que hay algunos electrodos que sí hoy en día pueden soldar estas fundiciones, sí existen. Pero obviamente hay aceros que no se pueden soldar. Simplemente porque al momento de aplicar obviamente por decir así, la soldadura, lo que va a pasar es que la estructura que se crea de estos aceros es frágil. O en este caso la expansión térmica. ¿Qué quiere decir? Yo puedo agarrar y puedo depositar el metal de soldadura y digo, está soldado. Inicialmente sí, pero espero un tiempo, unos 10 minutos a que se enfríe, 15 minutos se fisuró. Fisuración en frío o fisuración en caliente. ¿Qué es lo que pasa entonces, ingeniero, ahí? El material, por su propia microestructura, que crea obviamente, su propia microestructura misma que crea, hace que pues, y la expansión térmica, y en este caso la tensión, las tensiones que se generan, si al momento de enfriarse el metal, porque el metal se deposita a 4000 grados centígrados, por ejemplo, al enfriarse, se fisura. Fisuración en caliente luego, y si se enfría más, fisuración en frío. Por lo tanto, decimos que no es soldable, ¿no? Después, el esfuerzo de fluencia no tiene que ver mucho ahí, ¿no? No tiene que ver mucho. Porque pueden haber aceros que pueden tener una mayor resistencia a la fluencia y no pueden ser soldables, así como aceros que tienen un menor esfuerzo de fluencia tampoco no pueden ser soldables. Listo. Bueno, aquí, miren. Clasificación de las fracturas. Esta clasificación es válida solo desde el punto de vista de ingeniería, porque una fractura puede mostrarse con una deformación plástica intensa a una escala macroscópica y ser frágil a nivel microscópico. Entonces, esta fotografía es la combinación del mecanismo de fractura a escala microscópica, fractura dúctil por microcavidades y combinada con la fractura frágil por clivaje y fractura intergranular. Y yo les pregunto a ustedes, muchachos, ¿qué será en este caso una fractura frágil por clivaje o fractura intergranular? ¿Qué creen ustedes? La fractura frágil se da de dos tipos, por clivaje e intergranular. ¿Alguien se acuerda alguna vez? ¿Tienen algún conocimiento? Bien, sí o no, nada más. Ya, entonces vamos a hablar por qué habla por clivaje y fractura intergranular. Y esto es así, ¿cierto? Miren acá. Acá está. ¿Por qué? ¿Cómo es que se da la fractura intergranular? ¿Sí? ¿Cómo se da la fractura intergranular? Mira, nosotros tenemos un acero. Al acero, obviamente, hacemos un par de probetas de acero, ¿sí? Voy a mostrar probetas. Dos. Sí, sería interesante. Miren, aquí tengo unas probetas que obviamente hice para ver la resistencia a la soldadura, ¿no? Mira, checa acá. Esta es la probeta pequeña, ¿lo ven, muchachos? Una probetita, ¿ya? Se preguntarán qué es la parte, o este acero, se preguntarán qué es la parte de arriba. ¿Alguien tiene alguna, o sabe más o menos qué es? ¿Nadie? No, ingeniero. Miren, cuando, con respecto a su compañero, cuando se va a soldar, ¿qué se hace? Se junta, se utiliza dos juntas, ¿cierto? Las dos juntas, obviamente con un electrodo, se deposita el metal de soldadura y estas quedan unidas. ¿Entendido? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo necesito saber, obviamente, qué tal alta resistencia o el esfuerzo máximo de la soldadura. ¿Y qué es lo que hago yo? Esta probeta de arriba lo llevo a maquinar, en este caso, en un torno, ¿sí? Y obviamente voy a obtener esta probeta chiquitita, ¿lo ven? Esta es normada, para un ensayo de tracción. ¿Entendido? ¿Eso qué quiere decir? Que la SAC, la zona afectada por calor, lo tengo aquí en esta parte. Entonces, lo que yo voy a hacer es, le voy a aplicar tensión. Tensión, obviamente la máquina que les acabo de mostrar,
¿sí? Bueno, por acá hay más fotos, a ver, miren ahí, de otra probetita. ¿Sí? Ahí hay otra, miren. Miren el grosor de esa probeta. ¿Entendido? ¿Sí? Ese acero que ustedes ven acá abajo, ¿cómo es que obviamente nosotros lo hemos estudiado? Fue por cosas así que se dieron, en este caso dos egresados de la Escuela de Materiales, de Ingeniería de Materiales, habían estado trabajando en el sur del Perú, en la instalación de tuberías del gas de camisea. Y bueno, habían hecho bastantes probetas para hacer ensayo de tracción, pero esas probetas, bueno, habían sobrado bastantes, ¿sí? Con diferentes tiempos de tratamiento térmico, en este caso de calor de aporte, ¿sí? Y de proceso también de soldadura, como un gemao, ¿sí? Como un getao, por ejemplo. Y nos las trajeron, ¿no? Obviamente, y comenzamos a estudiarlas para ver qué tal, pues, se daba eso, ¿no? Porque esto de aquí creo que lo estaban llevando al extranjero a hacer los ensayos, me parece. Entonces nosotros también lo analizamos en la universidad, en el laboratorio, ¿no? Dicho de esa manera, bueno, voy a cerrar esto, ¿no? Cuando se hace en este caso una tensión, imagínate acá y voy a acercarme, mira, cuando hablamos de nucleación es como, imagínate que aquí, este es un pedazo así, pongámoslo aquí y vamos a ver. Caramba. Imagínate, o imagínense muchachos que aquí he cortado este pedacito, ¿ya? Y a este pedacito lo estoy llevando, en este caso, a hacer una microestructura para poder ver qué es lo que pasa, ¿no? Entonces, ese cuadradito que tú estás viendo ahí es el mismo que estás viendo acá. Entonces, cuando se genera, obviamente, la tensión, va a haber un eco, un cuello de botella que se va a generar. Dependiendo, obviamente, si es un acero frágil. Imagínate que es un acero frágil. El acero frágil no se va a dar, en este caso, el NEC. De frente se va a fisurar en paralelo o a 45 grados. Entonces, aquí se va a crear pequeñas nucleaciones de fisuración por la tensión. Esta nucleación va a comenzar a crecer por, en este caso, los límites de grano. ¿Se han visto los límites de grano, cierto? ¿O no tampoco? ¿Se han visto los límites de grano? Parece que les he mostrado. ¿En la exposición no vieron ese día límites de grano? A ver. Aquí puedo tener. Sin ir muy lejos. Sin ir muy lejos. Vamos a colocar aquí microestructura de un acero dulce. Imágenes. Ya, ahí miren, este es un acero, esta es la microestructura de un clavo, ¿ya? Miren el clavo. Lo que ven ustedes así, estos pequeños, por decir así, granos vamos a llamarle así, granos equiaxiales se le conoce, o sea, se les conoce granos. Y esta, por decir lindero, por decir así, ¿cómo lo llamamos? División. Estas pequeñas divisiones se llama borde de grano, ¿sí? Del acero. Los bordes de grano. Los aceros están constituidos por millones de estos tipos, obviamente, de bordes de grano, de granos en este caso. Por millones, ¿sí? Miren acá, por ejemplo, este. Ese color blanco delimita, o es el límite, obviamente, de un grano y otro grano. Este se llama perlita, la perlita, y obviamente aquí tenemos en este caso lo que es la cementita. Esta es la cementita. Fierro 3 carbono, ¿sí? Entonces, dicho de esa manera, microestructuras hay un montón, obviamente. Entonces, por ahí va a comenzar la fisuración, por los bordes de grano. Y obviamente si ingresa a los bordes de grano, comienza por acá así. ¿Sí? Se fractura, se fractura, se fractura. Viene por acá, se va por aquí. Y lleva. ¿Qué es lo que va a pasar ahí? Es una fractura intergranular, porque se da ¿en dónde? Entre los granos. La fisuración ha caminado entre los granos, entre el borde de grano. ¿Entendido?
Ahora, esta de aquí. Fractura transgranular. ¿Por qué se le conoce como fractura transgranular? Porque se inicia la fisuración y esta no respeta nada, absolutamente. ¿Qué es lo que pasa? La fisuración. Se fisuró. Listo. ¿Respetó bordes de grano? No. Las dos que les estoy mostrando acá, tanto sea la fractura intergranular y la fractura transgranular, son propias en este caso de los materiales y en este caso los aceros que fracturan de manera frágil y su curva obviamente es esta, su curva de esfuerzo de formación de ingeniería. ¿Entendido? Listo. Listo. Entonces, vamos a ver esto. Ya. Entonces, eso es lo que ocurre, ¿sí? Y obviamente, ingeniero, y de manera dúctil para que se hace copa y cono. Cuando se hace copa y cono, obviamente, la fisuración que se da es de manera, pues, que el acero tiene a veces, por decir, algunas impurezas, o en este caso, lo que son sus elementos, la composición química, en este caso sus elementos, donde la fractura se da por microcavidades. ¿Qué quiere decir? Se generan microcavidades y estas microcavidades van coalesciendo. Se coalescen, se unen y se da la fractura. ¿Sí? Miren acá, por ejemplo, clasificación de fracturas. 2. De acuerdo con el mecanismo de fractura, lo que significa el proceso llevó a fracturarse. ¿Por qué se podría fracturar un componente? Y eso obviamente lo vamos a ver luego de estar hablando esto. Porque, claro, obviamente, el director que dicta este curso, ya ustedes deben conocer que hay sus compañeros, obviamente, de otros, de civil también, me parece creo que son, ¿no? Que llevan con el ingeniero Carlos, ¿no? Vives, ¿no? En cambio, el ingeniero es en este caso un ingeniero mecánico eléctrico, ¿no? Entonces, ellos mayormente lo que ven es lo que es la parte macro, ¿no? De la fractura del material, ¿no? Entonces yo les estoy mostrando la parte micro, o sea, ¿qué pasa en este caso de manera micro, ¿no? Y eso es la mayor explicación se da en la manera micro. Y nos dice acá, ejemplos de conjuntos mecánicos ensayados en fatiga. Un ejemplo a diferentes piezas de un conjunto pueden fallar por fatiga y se muestra en la figura 4. Conjunto mecánico sometido a solicitaciones cíclicas. Mira, este es un conjunto mecánico. En ella mostraremos un contenedor de basura en el que los mecanismos de apertura y cierre de las puertas se van accionando según actúa el usuario. Y por tanto, esto va aplicando ciclos de carga y descarga en los distintos componentes. Y es ahí, como les comento, pues que se da pues este tipo de fracturas, ¿cierto? Este tipo de fracturas, dependiendo obviamente de las cargas. En un puente, por ejemplo, entonces, como ingenieros civiles, en un puente se hace cargas cíclicas, o sea, puede estar pasando un auto de 2.000 kilogramos y como puede estar pasando pues un volquete de 30 toneladas. Entonces, obviamente, esa carga y descarga crea un fenómeno, que es el fenómeno de fatiga. Los ensayos experimentales realizados sobre la resistencia o no a la fatiga de estos componentes es primordial a la hora de decidir si se montarán o no, o se diseñarán el producto comercial definitivo, ¿no? Por ejemplo, aquí tienes 20.000 ciclos hasta la rotura, 4.600 ciclos hasta la rotura, 5.000 ciclos hasta la rotura y 25.000 ciclos hasta la rotura. De diferentes tipos, obviamente, de piezas, obviamente, ¿no? Entonces, dicho de esta manera, y vamos ahí, miren, generalmente lo que puede causar, obviamente, la fatiga, ¿no? Miren acá, muchos años atrás, y tal vez ustedes en el curso de dinámica han podido ver vibraciones. ¿Ya han visto vibraciones en dinámica o no? ¿Ah? ¿Ya han llevado dinámica? ¿Cómo era? Vamos a ver.
quizá entre otras cosas. No sé si en Dinámica han podido ver este pequeño documental de 4 minutos. Vamos a ponerlo, ¿ya? ¿Se escucha? Quizá entre otras ¿Se escucha? Sí, ¿cierto? Confío. Sí, ingeniero. Listo. cosas, el puente de Tacoma fue la más espectacular arpa eólica de la historia. Por desgracia, su primera actuación estuvo destinada a representarse solamente durante unos 4 meses. Durante ese tiempo... Momento, esta fue inaugurado en septiembre y en noviembre colapsó. ¿Sí? Sí. Fue un puente precioso, precioso pero un poco extraño. Incluso antes de acabarse de construir, la gente ya observaba su peculiar comportamiento. Y era porque, incluso con brisas suaves, el puente se ondulaba. Algún tiempo después, uno de los humoristas locales empezó a llamarlo Gertrudis Galopante. Y por razones realmente obvias, el nombre cuajó, por lo menos, hasta el 7 de noviembre de 1940. Por entonces, al igual que ahora, Seattle y Tacoma eran 2 ciudades muy aficionadas al deporte. Durante 4 meses fue un deporte regional cruzar el puente conduciendo un coche en un día de viento. Mientras unos aseguraban que era como ir montados en una montaña rusa, otros se quedaban muy desconcertados al ver desaparecer de su vista el coche de delante. Queda por saber hasta qué punto se hubiera hecho popular este deporte o en qué medida se habría extendido por el país. El 7 de noviembre de 1940 el viento era relativamente moderado, unos 64 kilómetros hora. Apareció una nueva forma. El puente, más que ondularse, empezaba a enroscarse. Un viento de 64 kilómetros por hora no era demasiado fuerte, pero sí fue bastante para hacer que el puente se retorciese violentamente. Y a las 11 de la mañana, el puente cayó. Los investigadores estaban perplejos. Un puente que había sido construido con las mejores técnicas de ingeniería de la época, quizás el mejor puente del mundo, no era un puente del que pudiera esperarse un derrumbamiento. ¿Qué había podido pasar? Theodor von Karman, profesor del Caltech y pionero de la aerodinámica moderna, apareció con la respuesta. Su explicación acerca del desprendimiento de torbellinos y las oscilaciones resonantes no fue universalmente popular entre los ingenieros de la construcción. No obstante, como pudo comprobarse en el túnel de pruebas, en el Caltech y en la Universidad de Washington, la explicación de von Karman era correcta, y desde entonces ningún gran puente se termina sin haber pasado antes la prueba del túnel de viento. ¿Qué les pareció, muchachos? ¿Qué nos puede decir Arturo Alexander Sánchez? Cuando una fuerza se aplica repetidamente a un sistema con la frecuencia natural del mismo, el
Me dice Arturo Alexander, su punto de vista en este caso de este puente, obviamente con respecto al diseño que hablamos, ¿no? Diseño de máquinas, el curso, pero en este caso enfocado a ingeniería civil, pues sería el diseño de estructuras, ¿no? Muy importante. Arturo, ¿tienes ahí? Sí, ingeniero. Tu punto de vista, a ver, quisiera escucharte. Claro, bueno, ahí la edificación está que falla por un tema de sobrecarga, ¿no? Claro. Lo que genera ese desprendimiento. Claro. Si te das cuenta, antes lo que no se había tenido en cuenta era pues lo que el movimiento del viento o la fuerza del viento puede aplicarse obviamente en las estructuras y poder tomar reacciones diferentes en la estructura misma. Y eso es lo que pasó, obviamente, ¿no? Por eso hoy en día hay que hacer una prueba de túnel del viento para poder, pues, las estructuras, no solo puentes, sino estructuras gigantes que estén expuestas, obviamente, a una previa evaluación de la velocidad del viento, ¿sí? Entonces, estas puedan, obviamente, resistir, ¿no? El diseño debe ser bastante bueno para que no haya ese tipo de cosas, ¿no? A ver, otro. Claro, ingeniero. Por ejemplo, las edificaciones que son a mayor altura de 10 metros, ¿Ya? las que son, por ejemplo, en estructuras metálicas, por ejemplo, el tema de las torres de telecomunicaciones, ¿Ya? se evalúan mediante un análisis estático y de viento, porque el viento está permanente, ¿no? Las torres de alta tensión probablemente también se pase lo mismo, ¿no? Claro. ¿Ya? A ver, preguntemos a alguien más qué punto de vista distinto tiene. A ver, Flavio de la Cruz Mendoza. Flavio de la Cruz. Presente, ingeniero. ¿Qué tal? A ver, bien, cuéntanos su punto de vista sobre esto. Bueno, yo también podría ser que, aparte que no tomaron en cuenta lo que es el efecto del viento, también podría ser que las tensiones fueron mayores a las calculadas. También las tensiones fueron mucho mayores a las calculadas. Ingeniero, también el tema del modo de vibración también, ¿no? De la El estructura. modo de vibración, claro, por supuesto, la vibración es un problema obviamente que vamos a tener en las estructuras y que pues, olvídense, ¿no? Eso, las soluciones, hay ecuaciones muy complejas, ustedes se han llevado dinámica, y que pues a veces no solucionan el problema. Métodos sencillos, sí, y a veces tanto enfrascarnos en tanta ecuación de vibración, a veces no solucionamos nada. Ustedes que son, en este caso, estudiantes de ingeniería civil, pregunto, para hacer una estructura, una edificación, construir una casa, por decir así, si esta casa obviamente sufre o puede ser preponderante, como todas esas susceptibles a movimientos telúricos, ¿sí? Porque estamos obviamente en esta región que es altamente asísmica, etc. ¿Qué tipo de mecanismos se crean para mitigar la vibración? Si hay algún tipo de mecanismo, método, construcción. ¿Puede ser, ingeniero? ¿Cómo? El empleo de aisladores sísmicos como base de una edificación. Ya. ¿Qué más, muchachos? Aparte de lo que su compañero acaba de comentar. A ver qué nos dice Emilia Isabel Sandoval Araujo. Emilia Isabel. ¿Qué más podrías aportar? Buenas noches. Te escuchamos. Ingeniero, de acuerdo al video que se ha estado proyectando. ¿Ya? O de acuerdo al video, tu punto de vista. Lo que pasa es que he tenido problemas de conexión y no he podido visualizar el video, ingeniero. Pero, ¿qué opinas sobre el estudio de vibraciones con respecto a las estructuras de construcción? ¿Crees que hay algunos métodos, obviamente? Creo que su compañera tiene problemas de conexión. ¿Alguien más que quiera aportar algo? Ya, miren, entonces,
para comentarles, pues, que sí, obviamente que son problemas ingenieriles, ¿cierto? Problemas ingenieriles. Y les pregunto este de acá. Miren, excepción. 2011, fue culminado este puente en el 2011, se invirtió un total de 33.9 millones. Cuando acababa el gobierno del señor Alan García Pérez. Miren en el 2015 qué pasó. Y este señor estuvo encargado de esta obra. O sea, por decir así, la gestión, ¿no? Casi fue directa en este puente. Miren, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿O es que acaso no tenemos buenos ingenieros? Miren acá el siguiente puente. Y es muy conocido en el 2017, ¿recuerdan? Construido en el 2010, el puente le costó a la Comuna Metropolitana de Lima un total de 3.895. De 3.859.000, perdón, soles. Donde aparece un señor diciendo, no se cayó, se desplomó. ¿Recuerdan? A ver, Arturo Alexander. Sí, general. Ese puente fue... se desbocó por el tema de los caudales, ¿no? De la lluvia. Se debilitó un apoyo extremo y por el tema de socavación y se desplomó, ¿no? Claro. Y falló todo. Falló el apoyo y falló todo. Pero constructivamente no debieron haber hecho ese tipo de puente, ¿no? Porque ese puente se hace cuando se tiene más grandes luces. Y ahí sobrado hubiesen puesto un puente cajón o tipo losa, ¿no? Tú mira, como alumno de ingeniería civil tienes otra visión, ¿te das cuenta? Y de esta manera obviamente vale, por decir así, separar una cosa del otro. Una cosa es que sea problema ingenieril, lo que les acabo de mostrar del video obviamente en este puente en Estados Unidos, y otro problema es que sea corrupción, lo que ven ustedes acá. Son dos cosas distintas, ¿no? Y en ese segundo puente, claro, pues, ¿no? O sea, ver, pues decir, oye, si crece el caudal, ¿qué va a pasar con esta estructura? Oye, aquí se podría socavar y los cimientos de un lado, tanto de un extremo del otro, podrían verse afectados. ¿Cómo Claro, podemos? ese es el río Rima, por ejemplo, ingeniero. Yo conozco por ahí y siempre se aumentó los caudales, ¿no? En el tema de febrero, entonces logró socavar, ¿no? Y no había, en sí había presupuesto, pero no ejecutaron las defensas ribereñas para que proteja el tema del apoyo del puente. Claro. Entonces, por una falta de mantenimiento también. Claro, claro. Sí, entonces, estas cositas, muchachos, como vemos, son la verdad, causan indignación total, ¿no? A comparación, pues, de lo que nosotros podemos hablar de fatiga, de falla de los componentes, de falla de las estructuras, ¿no? Y comparado, obviamente, con esa corrupción. Y para comentarles, y ustedes, obviamente, como ingenieros, como futuros ingenieros civiles, como personas, obviamente, que pueden, y con mayores probabilidades de poder, en este caso, tener un cargo público, ¿sí? O estar a cargo de una obra, por ejemplo. Hay que tratar de hacer las cosas bien, ¿no? Yo sé que obviamente es complejo, ¿no? Y no sé si llevan el curso de ética, no sé si han llevado el curso de ética. Es complejo, ¿no? O sea, estar encargado de una obra y decirte, pues, mira, esta obra vale 10 millones de soles, tengo 10% para ti, si tú me das la buena pro para yo construirlo, ¿no? Eso es una decisión, de verdad, muy, muy compleja, ¿no? Pero de todas maneras hay que hacer bien las cosas, ¿no? Y obviamente ustedes van a estar directamente, o sea, con las obras, directamente van a estar involucrados. Entonces siempre obviamente hay que tratar de hacer las cosas bien, ¿sí? No, no debemos en este caso, ¿no? Y como les digo, por ejemplo, las municipalidades son pues las que mayor corrupción tienen, ¿no? Mayor corrupción tienen por ejemplo, miren, yo soy de Huamachuco, ¿ya? Últimamente en Huamachuco han hecho un operativo la Fiscalía de la Nación
Nosotros en el 2018 se nos da a Huamachuco, se le da lo que es un capital, ¿no? Por el Estado peruano, de 120 millones de soles para la construcción de agua potable. Y ha venido un alcalde, le dio a una empresa, a las finales lo invalidaron, seguramente que querían pues su porcentaje, por decir así, ¿no? Vino nuevo alcalde en el 2019, creo. Vino otra empresa, ganó la buena pro la empresa. A las finales me parece que la fiscalía ha comenzado a seguirlos a partir del 2019. Ha pasado 2019, 2020, 2021. Y justamente hablaban pues, ¿no? Algunos que veían el proceso. Decían, pero ¿cómo puede ganar esta empresa la buena pro de 120 millones de soles para construcción del agua potable? Si es que no tiene maquinaria, o sea, ¿cómo poder darle a una empresa que no tiene maquinaria? ¿No? Entonces, bueno, ahí han comenzado ya obviamente a tocar el dinero, sí han tocado casi 19 millones de soles, ¿no? Entonces, lo que pasa es que la Fiscalía de Trujillo ha hecho obviamente un operativo en La Libertad, Chiclayo, no, La Libertad, Chimbote, Lima, Arequipa, porque la empresa me parece que es de Arequipa. Se ha hecho por decir así, un seguimiento total. Se han detenido casi como a 12 personas, ¿no? Incluyendo obviamente el alcalde de Huamachuco, ¿no? Entonces, por ahí, por esa parte, obviamente causa indignación total, ¿no? Y sobre todo, obviamente, por tener, como cualquier, obviamente, ciudad, quiere tener, en este caso, una planta de tratamiento de agua que tome agua potable, obviamente, ¿no? Porque hoy en día sí, pues, tomamos agua contaminada, muchas poblaciones obviamente lo hacen. Entonces, eso, la corrupción, que se gasta un montón de dinero, en este caso, el año pasado más o menos se calcula que el Estado peruano tiene una pérdida en corrupción por encima de los 24 millones de soles, me parece. Entonces, obviamente eso es lo que es parte del atraso del Perú, ¿no? Que no lo vamos a eliminar, claro, no lo vamos a eliminar del todo, pero por lo menos debemos ser justos, ¿no? Justos, pienso yo. Que si hay gente obviamente que les gusta el dinero, pues, pero ya, si es que, por ejemplo, ya se coge un poco de dinero, pero que sea eficiente con las obras, ¿no? Porque si hablamos pues en otro país, en Europa también hay, yo no voy a decir que no hay obviamente este tipo de problemas de corrupción, sí lo hay obviamente, ¿no? Pero de una manera u otra también ser eficientes con el trabajo que se nos encarga, ¿no? De que obviamente somos elegidos, bueno, hay ciudadanos que son elegidos para ser alcalde, y ese es el problema, ¿no? Yo siempre le he dicho, y vengo desde muchas clases, en otras también universidades, diciendo que la mayor parte de corrupción se da en las municipalidades, no en el Congreso ni en la presidencia misma, en las propias municipalidades se da una gran cantidad, obviamente, de cosas que no son éticas, ¿sí? Entonces, bueno, ¿alguien tiene una opinión que quiera compartir o seguimos? Sí, ingeniero, por ejemplo, como dice, hay empresas constructoras que no tienen solvencia económica, pero igual ganan la buena pro, ¿no? Porque se consorcian con otras empresas y hacen que su suma de su cantidad de dinero de capital aumente y así puedan postular. Claro. Eso, bueno, debería haber quitado, ¿no? El tema de la contratación del Estado, pues deberían quitar ese permiso, ¿no? Porque de ahí nace casi la mayoría de empresas que no tienen solvencia económica y postulan y ganan. Claro. Últimamente, no sé si vieron también en las noticias hace 2 semanas, me parece, donde había un hacker, ¿no? Que entraba en este caso a la licitación de las obras y les daba, y podían las otras mover sus precios, ¿no? El que tiene el menor precio obviamente es la que ganaba, ¿no? Sí, muchas cosas obviamente para cambiar bastante, obviamente, con respecto a la política pública
más que todo pues al servir obviamente a tu ciudad, a tu país, ¿no? Tal parece que no se da eso. Tenemos candidatos obviamente que tienen otros intereses, la mayoría tenemos otros intereses, muchachos. Pero de aquí, cuando el que sea alcalde de acá de ustedes pues tenga intereses menores obviamente por apoderarse de algún dinero y intereses mayores por servir, ¿no? Yo digo es complejo, ¿no? Por ejemplo, que te pongan una obra de 5.000 nada más y que te digan ya te vamos a dar 3%. No el 10, estoy diciendo el 3% de 5 millones. Es un dineral, ¿no? Entonces, por naturaleza a veces el hombre es ambicioso, ¿no? Más tiene y más quiere también. Pero obviamente debemos ser conscientes, ¿no? De que necesitamos obviamente que el país crezca, se desarrolle, ¿sí? Entonces, miren, aquí en la 4, factores que influyen en el fallo por fatiga. En el cálculo mecánico resistente a los componentes se confronta el valor máximo del esfuerzo que éste sufre con la resistencia al valor admisible del esfuerzo que soporta el material, sin fallo dividido por un factor denominado coeficiente de seguridad. Nosotros obviamente hablábamos, y ustedes deben conocer el coeficiente de seguridad, ¿no? Los factores de seguridad, por ejemplo, 1, 2, 3 y 4, ¿no? Obviamente, dependiendo de la aplicación que se utilice, ¿sí? Además de eso, nos dice que se pretenden englobar aquellos factores de incertidumbre con respecto a la magnitud, la naturaleza, el efecto indeseado de las cargas que se aplican en las posibles debilidades del material, debido a que hay imperfecciones difíciles de cuantificar de antemano. Entonces aquí, por ejemplo, podemos apreciar 8, caracterización y resistencia a la fatiga a partir de ensayos de carga alternantes en laboratorio. Predicción del número de ciclos hasta el fallo en función del esfuerzo aplicado. Aquí lo que tienes es el número de ciclos en la parte inferior y la resistencia a la fatiga en este lado. Para un mejor entendimiento, vamos a ver si aquí obviamente lo tenemos. Déjenme ver por acá si es que hay algo de esto o si no retrocedemos. Acá está. Por aquí tengo una. No. Vamos a dejarlo ahí nada más. Vamos a hablar de fatiga. Ustedes, la gran mayoría, obviamente, conocen la curva esfuerzo de formación de ingeniería. Todos conocemos la curva esfuerzo de formación de ingeniería. Nivel 3. Metales. En los metales vamos a ir a metales a aleaciones ferrosas. Vamos a buscar una aleación ferrosa. En este caso, un carbón estilo en acero al carbono de bajo carbono, como en este caso lo que corresponde a los aceros de construcción, ¿sí? Un cast normalizado, un IC10, un IC1020, plain carbón 0.2% carbono, ¿sí? Analiado normalizado, analiado, listo. Hay cliqueado en este caso un acero obviamente para construcción, un acero de bajo carbono obviamente, altamente dúctil, ¿no? Lo que caracteriza a los aceros aceros de construcción, ¿no? Entonces, de esta manera, por ejemplo, aquí en el CACEDUPAC, es el programa obviamente donde podemos identificar todas las propiedades de los materiales, ¿sí? Vemos la composición química, obviamente, tiene fierro, manganeso y carbono, además de azufre y fósforo, ¿no? También, obviamente, el precio, densidad, propiedades mecánicas como módulo de Young string, en este caso, tensile string, ¿sí? Flexión, compresión, y obviamente ahí quería llegar.
Esa es la pequeña curva. La curva que les estoy presentando acá es una curva, en este caso SM, es una curva de fatiga, ¿sí? ¿Entendido? Que es diferente a la curva, obviamente, diferente a la curva esfuerzo de formación de ingeniería, ¿sí? Esta curva, obviamente, de fatiga nos indica, pues, que el material puede estar, o puede pertenecer, por decir así, a una estructura, y que obviamente esta estructura recibe una carga determinada, un esfuerzo externo determinado, y que a partir de ese esfuerzo externo determinado, lo que va a suceder es que va a tener un ciclo de vida, ¿no? Como dice la salsa, nada dura para siempre, todo tiene su final, ¿sí? Entonces, tiene su ciclo de vida, ¿no? Y el número de ciclo de vida se da entre 100 hasta, pues, decir, 1 por 10 a la 8, ¿sí? Ciclos de vida, es un montón, ¿no? 100.000, 200.000, 300.000. Es bastante, 1 millón, 2 millones. Entonces es el número ciclo de vida. Y miren acá, chequen. Yo voy a hacer una línea aquí en esta sección. Caramba, no sé. Como una línea. Acá está. Voy a utilizar por acá. A ver, dice 200, 100, 90, 80, 70, 60. A 60 la vamos a hacer. 60 megapascales, ¿ya, muchachos? Ahí. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí a 200? ¿Qué pasa a 300? Vamos a hacerlo por acá también. Ahí. Miren. Si yo proyecto en este caso esta carga, o si esta carga, la estructura está sometida a esta carga de 60 megapascales, y yo proyecto una línea por todo el ciclo de vida, y no intersecta la curva de color azul, ¿qué quiere decir esto? Que el componente a esa cantidad de carga o de esfuerzo que esté sometida no va a fallar, va a seguir trabajando, ¿entendido? Igualito, el acero de construcción en las estructuras. Imagínate que obviamente es un lugar donde siempre hay movimiento sísmico, supongamos, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría a 200? Si está recibiendo una carga de 200 megapascales, proyecto y a este ciclo, y este va a ser en este caso su límite del número de ciclos y su límite de vida. Por encima de 1 por 10 a la 6. Podría decir 1.05 por 10 a la 6. ¿Sí? ¿Por qué, ingeniero? ¿Por qué intersectado? ¿Sí? Ahí está. Pero, ingeniero, usted me está mostrando dos curvas, una mínima y una máxima. ¿A qué se debe, ingeniero, esto? ¿Se han preguntado? Los aceros, muchachos, los aceros son como una receta, ¿sí? Imagínate que, a ver, nuestra delegada, coronel, va a hacer un queque y tiene una receta. Y en la receta te dice, mira, para este queque, pues, como mínimo, en este caso, de gramos de azúcar, tanto, ¿no? Pues, 30 gramos de azúcar como mínimo, como máximo 100 gramos de azúcar. De mantequilla, como mínimo 20 gramos y como máximo 80 gramos de mantequilla, etcétera. Harina y todas las especies que tenga, obviamente, esa preparación de ese queque. Y esa receta puede estar, en este caso, avalada, pues, por un cocinero, un chef, o una organización de chefs, donde obviamente dan su aprobación y dicen, ah, ya, este es el mínimo de ingredientes y este es el máximo de ingredientes para hacer este queque. ¿Ya? Los coroneles libres de utilizar el rango ahí. ¿Qué voy a utilizar? ¿El máximo, el mínimo o utilizo un intermedio? Esa ya será decisión de coronel. ¿Entendido? Los aceros son iguales. Los aceros están controlados por la ACTM. ¿Sí? En este caso, Sociedad Americana de Prueba de Materiales. ¿Sí? Y la ACTM, ¿qué te dice? Que un acero de construcción, un 516, podría tener como mínimo, por ejemplo, vamos a ponerle así, 0.18% de carbono,
hasta 0.50% de carbono. Ese es su, en este caso, composición. Y es el mínimo o el máximo. Es por esa razón que aquí hay dos curvas. ¿Qué quiere decir? Que hay dos comportamientos. El comportamiento mínimo de la receta, ¿sí? Si yo le agrego 20 gramos de azúcar, y si yo le agrego 80 o 100 gramos de azúcar, voy a tenerlo ahí. ¿Qué quiere decir? Que obviamente el comportamiento de análisis de fatiga, en este caso para el 0, por ejemplo, si tiene 0.18 como mínimo, será esta curva. Si es 0.50, será este punto. ¿Entendido? O esta curva misma. ¿Sí? Dicho esto, ingeniero, ¿y estas curvas cómo se obtienen? Por ensayos experimentales. El equipo que les estoy mostrando ahí, al inicio, obviamente, en la fotografía, hace ensayos. Puedes hacer ensayos a 200, a 300, a 400, a 500, a 600, a 700 megapascales. Y vas obteniendo, obviamente, los puntos para cerrar la curva. ¿Entendido? ¿Sí? No voy a ir a esto porque me parece que ustedes lo llaman en el curso de tecnología y materiales, creo que llaman en civil, algo así. Pero no sé qué temas enseñarán ahí, pues, ¿no? Pero, bueno, para materiales se llama el curso de ingeniería y materiales y obviamente se enseña un poco de eso. Entonces, esta es la curva máxima y mínima. Perdón, mínima y máxima. Y este es, en este caso, la curva de fatiga. ¿Sí? Por lo tanto, voy a borrar. Y esto es para ceros. ¿Qué pasaría? Sería en este caso para aluminio, para bronce, para cobre, para zinc. Los materiales no ferrosos, su curva es infinita y sigue bajando. ¿Qué quiere decir? Obviamente que a cualquier carga, el material va a fallar. A cualquier carga. Se podrá demorar más tiempo, sí, pero cualquier carga, un metal no ferroso, falla por fatiga. ¿Entendido? Entonces minimizo esto y vamos a lo que es. Caramba, no está ganando la hora. Entonces, miren. En el caso, bueno, vamos aquí a la diapositiva. Entonces, son los factores que influyen en el fallo de fatiga. ¿Sí? Y esta es la curva, en este caso, SN, ¿no? Esfuerzo de número de ciclos. Entonces, el factor de concentración de esfuerzos, nos dice. Para entender este efecto, se puede tomar como ejemplo una sección de una pieza que trabaje a fracción, donde se calcule la atribución de tensiones teóricas. Sería muy fácil y establecer sin más que dividir la fuerza entre la sección resistente. En este tipo de situación, la tensión a lo largo de toda la sección sería uniforme. Si a lo largo de la pieza aparece una singularidad en forma de orificio, ¿sí? Cambio de sección o en talla u otra, se produce una distribución de tensiones en forma de una zona próxima a la singularidad. El valor de las tensiones aumenta mientras en las zonas más alejadas disminuye. Y aquí está, por ejemplo, eso es lo que les estoy comentando a ustedes, ¿no? Un factor de seguridad, por ejemplo. Dice, analogía del flujo de los estados tensionales, ¿no? Dependiendo obviamente del tipo de fisura, ¿no? El fallo por fatiga en materiales plásticos. En aplicaciones técnicas de los materiales termoplásticos, bueno, aquí ha entrado a materiales termoplásticos nuestro amigo Carlos Luis. Pero vamos a ir acá. Clasificación de las fracturas. De acuerdo a los mecanismos de fractura, lo que significa el proceso, en este caso que llevó a la fractura, pueden darse por los siguientes tipos, obviamente, de mecanismos, ¿sí? Para el proceso de fracturas, ¿sí? O ingeniero, o sea que un puente puede tener un mecanismo de fractura diferente. Por supuesto. Si no, ¿cómo? Entonces, la sobrecarga es el primero. ¿Qué quiere decir? Que obviamente se le aplica más carga con respecto a los cálculos de diseño, donde obviamente se ha visto pues la cantidad de soporte máximo de carga que tiene esta estructura como un puente. Y entonces se sobrecargó, se le aplicó más carga. ¿Qué pasó entonces? La sobrecarga se refiere a una fractura causada por una sola aplicación de carga que hizo que las tensiones en el material excedieran la resistencia mecánica en un componente sin grietas o con resistencia importante a la fractura. La tensión se conoce como fractura estática. Los puentes están, en este caso,
¿Estáticos o no? ¿Qué dicen ustedes? Muchachos. ¿Alguien? ¿Alguien? Leonardo Zambrano. Leonardo Zambrano. Leonardo. No. Sí, ahí está Leonardo. Brian Rodríguez. Brian Rodríguez. Nada. Ya, Brian Rodríguez. En este caso, ¿un puente está de manera estática o no? No percibo ver nada. O está en ese caso por el alto tránsito, obviamente que tiene es dinámico, ¿cierto? Pero, listo, para no demorar. Si nosotros, por ejemplo, identificamos, pues, las estructuras de sus soportes están de manera estática. O sea, requerimos obviamente que el componente se manifieste de manera estática. De manera que la estructura puede estar de manera estática y puedes, pues, a partir de eso, una sobrecarga poder llevarlo a la falla, a la fractura misma. Aquí, por ejemplo, el primer dibujo es ranuras de entrada de un reductor pequeño. Este eje falló como resultado de otra falla por atasco del reductor. ¿Sí? El otro, deformación del chavetero en una prueba en la que el eje ha sido sobrecargado, ¿no? Este es el chavetero, obviamente, para poder sujetar al eje. ¿Sí? ¿Por qué más, ingeniero? Fatiga. Esta es la formación y propagación de una grieta debido a la acción de tensiones cíclicas. Ah, tensiones cíclicas, sí. Y aquí estamos, en fatiga, tensiones cíclicas, ¿sí? O fluctuantes, con un número suficiente de repeticiones que resultan en la fractura del componente. Y esto se mide así, ¿no? En este caso consta de un ciclo, que consta de un pico y un valle, por decir así, y esta lectura obviamente me puede dar a los esfuerzos máximos y mínimos, ¿sí? Y el número de ciclos obviamente que pudo haber estado sometido a una estructura, ¿no? No vamos a entrar más a detalles en esto porque obviamente el curso para entender esto se llama mecánica de fractura, ¿sí? Entonces, la falla por fatiga de un eje de turbinas de vapor fabricada con una aleación 28 níquel, cromo, molibdeno y vanadio, el fragmento mostrado tiene una masa alrededor de 24 toneladas. La grieta se inició en un defecto del material dentro del eje. Mira, en un defecto del material. O sea que, ingeniero, los aceros no son químicamente, por decir homogéneos, no. Cuando estamos trabajando en las siderúrgicas, ¿sí? En las fundiciones, siempre va a haber ahí una impureza que se mete en el metal líquido. Así como obviamente tenemos impurezas en el concreto, por ejemplo, ¿no es así? Si hay impureza de concreto, ¿no, muchachos? Que puede llegar obviamente a ser en algunas estructuras un poco grave. ¿Me entendido? ¿Qué otro mecanismo de fractura existe? Corrosión bajo tensión. ¿Y cómo es este, ingeniero, de la corrosión bajo tensión? Y te muestro acá en la pizarrita. Es otro tipo, obviamente, de falla, ¿no? Miren acá. Imagínense que esta es una tubería que ha sido cortada transversalmente, ¿ya? Perdón, longitudinalmente. Una tubería que traslada crudo de petróleo desde la Amazonía peruana hasta Talara, ¿ya? ¿Qué va a pasar en este caso? Como esta solución rica en petróleo, obviamente, tiene alto contenido de hidrógeno. ¿Qué es lo que pasa con el hidrógeno? El hidrógeno viene y va a comenzar a difundir. ¿Por qué? Porque el hidrógeno tiene un radio atómico mucho menor que el radio atómico del acero. Por eso es que el hidrógeno puede ingresar en el acero y vagar por el acero, sin que nadie lo impida. ¿Entendido? Entonces, cuando el hidrógeno ingresa, aquí tenemos el hidrógeno. Oye, pero tengo un hidrógeno acá, tengo otro hidrógeno, un hidrógeno, otro hidrógeno. Tengo varios hidrógenos. Es como los seres humanos. Tenemos, en este caso, en el planeta Tierra, tenemos un hombre, una mujer, un hombre, una mujer, un hombre, una mujer.
Este hombre 1 con esta mujer 1 se van a conocer, obviamente, y van a, por decir así, juntarse. Es igualito lo que hace el hidrógeno. El hidrógeno, obviamente, va a comenzar a juntarse, ¿no? De una familia de hidrógenos. Y un hidrógeno más un hidrógeno nos da el hidrógeno molecular. El hidrógeno molecular es un gas. Y el gas, obviamente, tiene una alta presión. Eso es lo que va a conllevar, obviamente, a que esto se fisure. Y eso es lo que tú estás viendo acá. Fisuración por hidrógeno. O corrosión bajo tensión. Comúnmente conocida como SCC, es la formación y propagación de una grieta debido a la acción combinada de tensiones, ambientes corrosivos y materiales susceptibles, ¿no? Comienza, obviamente, las fisuraciones. Y aquí en este, caramba, esta es la corrosión bajo tensión, ¿sí? Ya les estaba explicando el otro, ya me apuro mucho. Y la fisuración inducida por hidrógeno, como les estaba comentando, ¿no? Donde ingresa el hidrógeno y obviamente va fisurando. Por la presión alta que tiene, fisura obviamente, y esto se comienza a coalescer y falla de componente, ¿no? El otro no, el otro es por corrosión bajo tensión, que quiere decir obviamente que la estructura comienza a corroerse y comienza a fracturarse, ¿sí? Y este es por hidrógeno. Las disculpas del caso. La siguiente, CRIP, ¿no? Como todos obviamente es una, ya les había comentado anteriormente, es cuando un componente que está, en este caso, a elevada temperatura por encima de los 400 grados centígrados, va a pasar que este componente se va a fracturar porque está sometido a una tensión a 400 grados centígrados. Miren lo que ven acá, esta tubería, por ejemplo, de central térmica, fracturada, o en este caso se da una falla catastrófica. ¿Por qué? Simplemente porque ha sido falla por CRIP. Este de acá que estás viendo es un álabe de un avión con aleación de cobalto. Estos álabes están incluidos en las turbinas que fabrica Siemens. Sí, conocen la marca británica Siemens, ¿han escuchado, cierto? Entonces, esa marca británica Siemens construye álabes. Y esos álabes, obviamente, como son las turbinas que hacen volar a los aviones, pues están sometidas a altas temperaturas y están sometidas a tensiones que podrían fracturarse, por supuesto, ¿sí? Entonces, el CRIP es la fractura causada por los procesos de formación activados y térmicamente y dañados internos. Cuando el material está sujeto a una tensión constante durante tiempo prolongado, ¿sí? Por un tiempo prolongado, y a alta temperatura, se considera una temperatura alta mayor de aproximadamente 0.4 la temperatura de fusión. ¿Sí? Entonces ahí tenemos los dos componentes. Seguimos. De acuerdo a los micromecanismos que conducen la formación y crecimiento de la grieta principal, que tiene lugar delante de la punta de la grieta dentro de la zona plástica. Puede estar, en este caso, darse una fractura, como les había comentado hace rato, por clivaje o intergranular, como les dije. Podría darse un flujo de plástico, una cohesión, una coalescencia de cavidades. Podría darse muchas cosas. Entonces, creo que ahí sí. Vamos a parar con esto y vamos a avanzar con esto ya, definitivamente. Ya. El fallo por fatiga en materiales plásticos. En aplicaciones técnicas de los materiales termoplásticos, si el caso de que se apliquen cargas consideraciones de la naturaleza variable, en este caso el fallo puede producirse por propagación de la grieta o por reblandecimiento y fundido de la nariz termoplástica, de la matriz, perdón, termoplástica. Pues el corno, su propio nombre indica, los materiales termoplásticos se funden cuando su temperatura se eleva por encima de cierto valor, ¿sí? Recuerden algo muy importante, que los plásticos no tienen una temperatura que es un punto de fusión así exacto, como digo. Oye, ¿cuánto es el punto de fusión en este caso del acero? 1539 grados centígrados. Bravo. ¿Cuál es el punto de fusión del plástico, del poliestireno? ¿Cuál es el punto de fusión del polietileno? ¿Sí? Del polímero de baja densidad, de un polímero de alta densidad, etcétera. No lo vamos a dar. ¿Por qué? Porque los polímeros no tienen una temperatura de fusión física.
en este caso, fija. Tienen una temperatura de fusión variable, que es un rango bien grande. Que no sabes, pues decir, oye, el polietileno podría fundirlo a 45 grados, como también a 55 o a 75. No tienen, obviamente, esa temperatura fija de fusión. ¿Entendido? ¿Cuáles son los que tienen una temperatura fija en fusión? No hay, ingeniero. ¿Sí? Criterio de diseño para mejorar el comportamiento de fatiga. Se puede establecer como criterios o reglas generales la eliminación y reducción de cualquier singularidad a lo largo de las secciones de resistentes más solicitadas. Para conseguir, en este caso, se procurará generar formas suaves mediante la introducción de redondeos y eliminación y aristas de vivas, en este caso, así como aportando a los cambios de sección de las secciones más desfavorables. Dicho de esa manera, eliminación de concentradores de esfuerzos. Como les dije, obviamente hay concentradores de esfuerzos y los expliqué anteriormente. Miren acá estas imágenes. Chequen. Mira esta estructura y mira aquí. Esta esquina es un concentrador de tensiones. ¿Qué es un concentrador de tensiones? Acá, por ejemplo, es. O aquí, ¿no? Dicho de esa manera, nos dice que la razón por la cual se tiene una menor concentración de esfuerzos se observa nuevamente si analizamos la problemática desde el punto de vista de la analogía del flujo de fuerzas. La figura siguiente muestra resultados para el caso de hacer una transición suave. ¿Sí? B, con menor concentración de, en este caso que la A, ¿no? Quiere decir, si yo tengo una figura así de este tipo, o sea, si lo tengo así, va a ser mayor concentrador de tensiones a que yo fuera una curva. ¿Cierto? Entonces, gracias al ejemplo del chaflán gradual, con un gran radio, de acuerdo en el caso de emplear ranuras que relajan los esfuerzos, pueden verse claramente que hay menor concentración. Y en la C, obviamente, va a haber una menor concentración de tensiones. Refuerzo de secciones críticas. Los pernos para trabajar a fatiga, a diferencia de los pernos para cargas, con poca variabilidad de diseño, de tal manera que las secciones más solicitadas se disponen con más sección, tal como se ve en la siguiente figura. Miren acá, por ejemplo, aumento de sección de los pernos. Si yo tengo este perno, obviamente voy a aumentar una sección del perno debido a que necesito, pues, tenga un factor mayor de seguridad, ¿no? Por ejemplo, ustedes para las columnas, muchachos, mediante la norma NTP, obviamente existe, pues, una distancia, obviamente, a partir de la acero mismo corrugado hasta la superficie de la columna, ¿no? ¿Cierto? ¿Sí? Si hay esa regla, ¿cierto? Que se tiene que respetar, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa, obviamente, si yo hago mi análisis y necesito que eso soporte más carga, ¿no? Podría adicionarle más aceros, obviamente, si fuera antes de la construcción, obviamente, ¿no? En este caso también, pues, aumentar, por decir así, también lo que es el espesor o el volumen, obviamente, de concreto, ¿no? O las dimensiones de la columna, es decir, ¿no? O dimensiones mucho mayores, ¿no? O con respecto al factor de seguridad mismo, ¿no? Vamos a ver si aquí tengo, a ver, ¿cómo se llama? Muchacho por acá.
Con resumen, descargar. Un momento, por favor.
Muchachos, me parece que estuve hablando. es- No me escucharon, ¿no? No se lo escuchó hoy. Ya. No, recién te hablamos. Ya. Análisis de falla por fatiga para determinar la vida útil del eje principal de un molino de mortillo triturador. ¿Sí? Es un trabajito que hemos estado trabajando, valga la redundancia, con un muchachón que ya lo había presentado en mayo, me parece, si lo ha presentado. Trabajamos desde el año pasado. Y obviamente aquí tenemos lo que es aquí ven la curva SN, esfuerzo versus el número de ciclos, miren, ¿sí? Del material, obviamente, hay que conocerlo, ¿no? Algunas ecuaciones, obviamente, para cálculos de diseño. Entonces la máquina, comenzamos a identificar la máquina, ¿no? A ver en este caso cómo era su mecanismo, pues, ¿no? Porque la máquina, obviamente, en estos ejes que ustedes ven acá, que tienen lo que ven de acá son pequeños martillos que trituran, obviamente, lo que es el grano, ¿sí? El maíz. Pero estos martillos están, en este caso, anclados a un eje, ¿lo ven? Este eje, lo que pasaba, pues, comenzaba a fracturar, y había que cambiar de eje, obviamente. Entonces, dichas maneras, se hizo un desmonte, obviamente, del eje. Aquí está el eje. Se desmontó el eje y lo tenemos ahí, muchachos. Y bueno, comenzamos a hacer algunas mediciones, obviamente, sí, al eje. Y en el mismo eje encontramos algo. Esto se le llama lo que es, en este caso, análisis de falla, que también es un curso, obviamente, ¿sí? El mecánico eléctrico, por ejemplo, o el mecánico no lleva el curso de análisis de falla, ¿sí? Que es muy importante, ¿eh? Pero no los llevan, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí, nosotros pudimos observar, obviamente, que en la parte A, este eje puede fallar por sobrecarga. Ya les hablé de qué es sobrecarga. Puede fallar por sobrecarga, sobre todo en el canal chavetero, ¿sí? En este caso, en la segunda parte del eje, que es B, puede fallar por corrosión bajo tensión. ¿Qué es corrosión en este caso? Que pues el material está en contacto con una solución agresiva, ácida tal vez, o el medio ambiente húmedo, y pues puede corroerse, ¿no? Y fisurarse. Y la C, abrasión y corrosión. Por abrasión podría ser. ¿Entendido? Y miren el eje. ¿Qué se hizo este eje? Se cortó de manera transversal. Se le llevó a hacer metalografía para identificar en este caso cuánto medía la capa, ya sea pues si hubiera sido, está hecho por un nitrurado, por carbonitrurado o por una cementación, que es un tratamiento termoquímico que se aplica en la superficie, obviamente, de los ejes. ¿Y por qué, ingeniero, lo aplicamos en la superficie del eje? Le aplicamos a la superficie del eje porque necesito que mi eje, obviamente, resista el desgaste. Recuerden que hablamos un día, obviamente, de desgaste ahí en la conferencia, ¿sí? Y cuando hablamos de desgaste en la conferencia, pues, decíamos, pues, que puedo utilizar un recubrimiento encima de la herramienta de corte o de, ¿sí? Pero en este caso, en el eje, pues, no vas a utilizar un recubrimiento. Simplemente hay que utilizar un tratamiento termoquímico para mejorar la superficie, para elevar la dureza, obviamente, de la superficie del metal. En el núcleo, el metal, en este caso, este eje sigue siendo dúctilo, tenaz. ¿Entendido? Entonces, ¿cómo yo sé que este eje tiene en su superficie una nitruración o una carbonitruración o una cementación? Entonces descubrimos que obviamente este eje está, como es de este color, no es oscuro, sino un color blanco. El color blanco se caracteriza por ser una nitruración. Entonces, pues el eje sí estaba nitrurado, ¿sí? Estaba con un tratamiento de hidrógeno, ¿sí? Entonces, nitrógeno, perdón, un tratamiento de nitrógeno, y medimos la superficie, obviamente, el espesor, ¿sí? Se hizo un ensayo de dureza, obviamente. Y este es el eje, ahí están sus dimensiones, ¿no? AutoCAD. Ahí está, obviamente, la parte nitrurada. Miren, a comparación de la otra parte, ¿cómo se ve? ¿No? Distinto, ¿cierto?
Entonces, ahí lo podemos apreciar, miren acá. Este es el eje dibujado en SolidWorks, ¿sí? Y esta parte, ingeniero, es lo mismo. ¿Qué es lo que pasa? Miren, por mucho tiempo, ¿sí? Bueno, ya vieron la universidad. En la escuela, obviamente, ¿sí? De la carrera de mecánica eléctrica, habían en este caso habían estado tomando las tesis y hacían solamente análisis al eje nada más. O sea, no tomaban en cuenta la parte carburizada o nitrocarburizada, ¿sí? No tomaban en cuenta esa parte y hacían el análisis CAE solamente al material en bruto, al IC 1045 en bruto. Y lo cual, pues, no es cierto, pues, porque tú tienes que aplicar su capa, en este caso, de tratamiento termoquímico y a partir después de aplicar la capa, hacer el ensayo que tú quieras hacer, el ensayo de fatiga, ¿sí? Que tú quieras realizar. Entonces ellos, obviamente, muchas tesis pasadas habían comenzado a hacer ese tipo de cosas que obviamente no era del todo cierto, estaban mal dirigidos. Entonces, nosotros comenzamos, y esta fue obviamente una de las primeras tesis presentarse en donde se consideraba obviamente esta capa. Esta capa se ha montado por ensamble como cascarón encima de esta, ¿sí? Bien, ahí está. Entonces, una vez de eso, se comenzaron a hacer los análisis, muchachos. El diseño de máquinas obviamente es distinto, es calcular potencias, ¿sí? Calcular longitudes de las estructuras mismas, ¿no? Es amplio el tema, ¿sí? Entonces, por aquí, ustedes conocen esto, por ejemplo, una aplicación de un diagrama de cuerpo libre en el eje, miren. Han llevado estática y conocen también sobre el tema, ¿no? Aquí utilizamos el MDS Solid para aplicar en este caso esfuerzos, ¿no? ¿En resistencia en materiales han utilizado el MDS Solid ustedes? ¿O no? Muchachos. No, ingeniero. Nunca, sí, pero sí en resistencia en materiales ustedes llevan vigas. Y en vigas obviamente se utiliza el MDS Solid, este programita también. MDS, ¿dónde estás? Ahí está. ¿No lo veo ahí o estoy ciego, caramba? Acá está, la figura lo tapa, ahí está, el MDS Solid. Ahí está, miren, podemos analizar problemas en este caso de este tipo, problemas estructurales en este caso por decir, vemos en el curso de estática, ¿no? Lo que son armaduras, ¿sí? Lo que es torsión, lo que es análisis de vigas, ¿sí? Flexión en vigas, propiedades de secciones, círculo de Mohr, obviamente, cargas combinadas, recipientes a presión y columnas, ¿no? O sea, MDS sólido, ¿sí? Entonces, de esa manera, pues ahorita estamos viendo el MDS sólido y estamos viendo aquí el CSDUPAC, ¿no? Para diseño pues hay que conocer varios programas y criterios también. El diseño obviamente es amplio, ¿no? Ustedes en el diseño, por ejemplo, de sus estructuras, pues tomarán muchos puntos en cuenta, ¿no? Bien, entonces aquí se hace obviamente cálculos de lo que es cargas puntuales. Luego hablamos del factor de modificación del límite de resistencia a la fatiga, ¿sí? Mediante el 0 SAE 1020, ¿sí? Se hace un cálculo, obviamente, de la confiabilidad de efectos primarios, de los límites de resistencia a la fatiga, concentración de esfuerzos, ¿no?
Número de ciclos de falla. Factor de seguridad, usted seguramente conoce el factor de seguridad. FS Goodman, modificado. El factor de seguridad se ha calculado por Goodman. Hay varios autores, obviamente, hay como 4 autores más para poder calcular, en este caso, lo que es el factor de seguridad, ¿no? ¿Ustedes también, cómo lo calculan? ¿También por Goodman han calculado el factor de seguridad? ¿En concreto o en estructuras? Debe ser diferente, tal vez. Diagrama de criterio de fatiga de Harvard, mira. Entonces ahí está la pieza, están las propiedades, obviamente, del SolidWorks. Se ha creado lo que es una... Sí, pues, se creó torsión, aquí se le fijó, obviamente, para torsión. ¿Sí? Ahí tenemos el mallado con elementos finitos. Se le aplica, obviamente, el efecto, ¿sí? De torsión. Se cambian algunos parámetros en el programa SolidWorks y se obtienen los datos, ¿no? De fatiga, chequen ahí. Pues para factor de seguridad, ¿no? Vida total del eje principal. Vida de fatiga en ciclos y factor de seguridad en color rojo. 1.0, ¿no? Factor de carga menores a 1.0. Indica un fallo. Indicador de bioaxialidad. Tenemos la curva en este caso SN, mira. O sea que el propio programa SolidWorks te puede dar su curva SN, sí, por supuesto, ahí está. Interesante, ¿no? Ahí está. Bueno, aquí análisis de resultados. Si ustedes han visto, pues, son una tesis netamente de diseño, ¿no? ¿Por qué obviamente esta tesis de diseño, muchachos? Bueno, porque generalmente yo no estoy acostumbrado a hacer tesis de diseño, ¿sí? Pero el 2020 y el 2021 nos enseñó, pues, a que la pandemia, si no nos cuidamos, nos podía matar, ¿no? Entonces, de todas maneras, se hicieron ese tipo de tesis, ¿no? De diseño, ¿no? En el caso de ustedes, seguramente que sí también, ¿no? No lo sé muy bien, pero seguramente que sí, ¿no? Ahora lo que viene ya es la presencialidad y obviamente vamos a hacer tesis experimentales, ¿no? Bueno, en las conclusiones se han mostrado que la fatiga es un proceso de enlace muy débil, del cual se inicia una fisura en un emplazamiento en la tensión. La geometría local y global y los efectos, obviamente, las propiedades del material se combinan para crear una situación crítica. Así pues, la fisura se inicia en un punto elevado y puede causar agotamiento de la estructura. Incluso si el resto de la misma presenta una resistencia a la fatiga. Por tanto, la buena práctica del cálculo de fatiga se basa en cuidadosa atención de los detalles, ¿sí? Entonces, los detalles, los materiales, el diseño mismo, obviamente, son partes importantes, ¿no? Podría tener el mejor diseño propicio, obviamente, para esa aplicación, pero si no logro colocar el material adecuado, el acero adecuado, no voy a lograr nada. Igual por esas estructuras, un buen concreto obviamente se simboliza en lo que es, en este caso, una buena estructura. Sí, pero hay que pensar de manera diferente, ¿no? El hecho que yo le agregue un aditivo al concreto y diga, ah, sube sus propiedades mecánicas. Oye, pero pregúntese por qué lo sube, qué pasa de manera microscópica. Eso sería lo importante conocer. Tal vez nos están engañando, no sabemos. Tal vez Zika nos dice, Zika, ¿qué más hay? No me acuerdo, Chema, nos dice, sí, utiliza mi aditivo, pero ¿qué tan cierto nosotros sabemos que pues estos aditivos aumentan las propiedades, obviamente, mecánicas de los concretos, ¿no? Listo. ¿Alguna preguntita? ¿Alguna o ninguna? Solamente quedaría colgar la diapositiva nada más. Entonces, de aquí se quedan para la otra semana el tema de diseño para manufactura. Formato de esta también, chicos. Ergonomía esa.
Aquí los voy a colgar, ¿ya? Yo voy a colgar ahí en este caso. Más bien, vamos por aquí, creo que está aquí. Dice, entrega de producto académico, a ver, entrega de producto. Aquí solamente hay puro gente de civil nada más, ¿no? Sí, ingeniero. Ingeniero. Vamos a activar la edición para poder que aquí suban pues su trabajo. Trabajo final, obviamente que es exposición la otra semana, ¿sí? Mecánica eléctrica, no, civil sería. Entonces vamos a mostrar. Estudiante del curso de oficio de ingeniería civil en este espacio deberá subir las evidencias del producto académico 3. Se entrega, editar ajustes. Vamos a cambiar las fechitas por acá. Hoy día estamos 7, me parece. 8, ¿no? 8. Hasta la otra semana que sería hasta el 14. Jueves 14. Hasta el jueves. O hasta, a ver, mejoras. ¿Está bien hasta el jueves lo pueden entregar? ¿O hasta el viernes 15 hasta el mediodía? ¿Ah? Viernes, ingeniero. Viernes, Viernes. ingeniero. Viernes. Hasta el 15 hasta el mediodía, ¿ya? De julio. De 2022. Ingeniero, una consulta, ¿sería el producto hasta lo que he explicado o solo hasta ergonomía? Hasta lo que he explicado, pues, o sea, quiero que me den en este caso una, por decir así, una visión de cómo podría fallar el producto. O sea, escríbanlo ahí, ¿no? Yo lo pongo ¿Cómo el falla? por ejemplo, y señalo, ¿no? Encierro, por ejemplo, acá esta zona, digo, aquí podría fallar por sobrecarga, podría fallar por alguna, en este caso, mecanismo de falla, que yo les estoy mostrando aquí en las diapositivas. O por alguna mala maniobra también, ¿no? Claro, o podrían dar su punto de vista que no sufre ningún tipo de mecanismo de fractura, de los que he explicado. Ah, ya. Pero Listo. susténtenlo. Claro, Presenta su diseño, ya saben, en SolidWorks o en AutoCAD, ¿no? ¿Qué claro, tal, sí. sí, Mucho mejor. qué tal fueron con el SolidWorks? ¿Sí? ¿Todos comenzaron a trabajar con el SolidWorks o están haciendo lo mismo en AutoCAD? Ahí tiene sus ventajas y desventajas. Más que todo, como recién nos adaptamos al programa. Bien. Obviamente que falta mucho más, pues, ¿no? Para aprender. Entonces, la exposición será mediante diapositivas, no, ingeniero, ¿no? Sí, diapositivas. ¿no? Ya, listo, ingeniero. Esa también la subimos. Claro, todos vas a subir acá en un WinRAR. Ya, Y si listo, no, ingeniero. escúchame, si no lo puedes subir a un WinRAR, si no cabe todo, por decir así, mandan un enlace Drive y ya, pues entonces lo descargamos ahí en plena clase, la otra semana. ¿Ya? ¿Y que lo envía uno o lo envían todos? No, solamente uno del grupo. Sí, quiero en PPT que me entreguen el PowerPoint, no en PDF. ¿eh? Bien, sí, pues. Yo, ingeniero. Número de archivos subidos, solamente permite hasta 5 megas. Ahí está entonces, ¿no? Entrega del producto clínico 3, ingeniería civil, por hacer, revisar el entrega. ¿Sí? También verifiquen hasta el 15, creo, ¿no? A ver, en el grupo de diseño voy a enviar les voy a enviar una tesis, ¿ya? También para que se guíen, ¿les parece? Sí, ingeniero. Claro, para tomar los modelos de los puntos que nos ha explicado.
Sí, bueno, no están todos los puntos, pero por lo menos no. Vamos a ubicar los puntos. Inge, Dime. Escucho. Dime. Las dos les voy a enviar, ¿ya? Diseño de sección B. Porque todo lo que se hace para compartirlo, pues sí, ¿no? Ahí están las dos tesis. Las chequean también. Sobre todo la tesis de García Delgado. Sí, ahí están las métricas, está todo eso, ¿sí? ¿Entendido? ¿Alguna preguntilla más para ir, Luciano? Inge, disculpe, buenas noches. Quería consultarle, he hecho sobre ergonomía y fallas y quería ver si está bien. ¿Podría presentarlo? Sí. A ver, compártenos, espérate. Ya. Compártenos, a ver. Interesante, obviamente, que lo enfoquen a lo que es su rama de ustedes, ¿no? Muy interesante. Conexión de muro, ¿no? Eso lo has hecho en AutoCAD, ¿cierto? El diseño está en SolidWorks y también para esto también le he hecho en AutoCAD. Ya, excelente, puedes utilizar hasta los dos programas. Esto es el tipo de fallas por aplastamiento de peso propio, cargas verticales, perdón. Transversal, interesante. Y acá también por sismos, cargas laterales. Laterales. Puede fallar por desplazamiento, falla corte y falla por flexión. Mi pregunta es en este caso para ti mismo, o para todos. ¿Ustedes llevan en este caso algún curso o un tema de análisis de falla en algún curso? ¿O no? No en sí, No llevan, ¿no? no, pero No. lo vemos superficial, No. pues. Lo vemos fallas en el concreto, en las probetas, en las columnas. Yo les digo que es importante, ¿saben por qué? Porque, por ejemplo, cuando aquí en Trujillo hay un ingeniero civil, me pidió una vez un servicio para hacerlo. Por ejemplo, este ingeniero civil se dedica con un grupo, creo que lo pago. Se dedica con un grupo a dar reforzamiento a estructuras. Y ellos obviamente tienen que ver bien claro, obviamente, el análisis de falla en una estructura de concreto. Con acero, ¿no? Analizar bien cómo podrían en este caso reforzarlo. Porque eso, o sea, no es por hacer, ir y hacerlo nada más, ¿no? Sino que tienes que tener un criterio para hacerlo. ¿Sí? Y por lo visto, como tengo su estado de WhatsApp, por lo visto veo que está bien conocido, se va por varios lugares, obviamente, a hacer recuperación de estructuras. Sí, es verdad. Sí, mira, Luis Alexander, excelente, lo veo excelente. Sobre todo que me expliques de las fallas y todo eso, ¿sí? Da tus puntos de vista también, ¿sí? ¿Por qué podría fallar? ¿Cómo podría fallar? Tus puntos de vista tuyos o de tu grupo. Gracias, ingeniero. Listo. Análisis estructural, ¿no? Dice claro, pues. Claro, pero por eso les digo, una cosa es verlo de manera macro y otra cosa es verlo de manera micro, ¿no? Por ejemplo, imagínate que hay un movimiento telúrico fuerte, mayor al 5, a 6, por ejemplo, pongamos, ¿no? Y alguna estructura queda debilitada, ¿qué hacemos? ¿Cómo vemos si obviamente si la estructura ha quedado debilitada de manera que ya no se puede vivir en ella o no? Dependiendo, ¿no? Entonces, ahí es donde utilizamos, en este caso, los ensayos no destructivos, ¿no? Y su propio nombre lo dice, por ensayos no destructivos, o sea, no destruyen obviamente la estructura. Claro. Y para eso se utilizan las famosas corrientes de Eddy, ¿sí?
Las corrientes débiles para identificar, en este caso, pequeñas fisuras en el interior, obviamente, de la estructura de las columnas, de las vigas, etc. ¿Bien? Listo, entonces, muchachos. Espero, obviamente, la otra semana sí vamos a empezar temprano, ¿bien? Para que puedan sustentar todos y yo creo que no voy a viajar la otra semana. Llegó a las 7:40 más o menos. ¿Sí? Así es que nos vemos entonces. Buen fin de semana, Dios les bendiga. Y hacer su trabajo como presidente. ¿Ya? Gracias. Pues ingeniero. Gracias, ingeniero. Hasta luego. Cuídese. Hasta luego.